Bueno, para iniciar me gustaría decir qué es la meiosis, dónde ocurre y en qué momento. La meiosis es una de las dos formas de reproducción celular y se produce en las gónadas para la producción de gametos. En este caso, los organismos con reproducción sexual tienen importancia ya que es el mecanismo por el que se producen, los óvulos y los espermatozoides. Voy a hablarles de qué células la llevan a cabo y en qué momento. Y las células que las llevan a cabo son las células haploides, como los espermatozoides y los óvulos, como ya había mencionado. Y esta inicia cuando se juntan y combinan sus dos juegos de cromosomas formando un conjunto diploide. Luego me gustaría continuar un poquito con las fases de la meiosis. Las fases de la meiosis se dividen en dos partes. Estas son la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 es la primera división celular diploide que resulta en células con la mitad de material genético. Y vamos con la primera fase, que es la profase, y aquí ocurre la preparación del ADN para dividir la célula. Siguiendo de esta está la metafase. Los cromosomas se juntan en el centro de la célula y empiezan a separarse para la repartición genética. Luego sigue la anafase y dice que cada centrómero tiende a dirigirse a un polo formando polos haploides. Luego la telofase es que la membrana plasmática se separa formando células haploides. Siguiendo este punto sigue la meiosis, la fase de la meiosis número 2, que es la profase 2, y las células haploides creadas en la meiosis 1 condensan sus cromosomas y rompen la envoltura nuclear. Sigue la metafase y es al igual que antes, los cromosomas tienen hacia la mitad de la célula preparándose para una nueva división. Y siguiendo esta está la anafase, que dice que el material genético tiende a separarse, a migrar hacia los polos de la célula, alistando un nuevo proceso de división celular. Y finalmente la telofase dice que las membranas se separan nuevamente y dan como resultado 4 células haploides, cada una con una distribución distinta del código genético completo del individuo del que estamos hablando. Y les voy a hablar del entrecruzamiento, cuándo ocurre y cómo ocurre. El entrecruzamiento es un proceso en el cual las cromátidas de los cromosomas homólogos se aparean e intercambian secciones de ADN. ¿Cuándo ocurre? Este proceso ocurre durante la fase 1 de la meiosis y más específicamente en la profase 1, que se las expliqué anteriormente. ¿Cómo ocurre? Y este ocurre usualmente cuando se aparean las regiones en las rupturas del cromosoma y luego cuando se vuelven a reconectar al otro cromosoma, y el resultado es este proceso de un intercambio de genes llamado recombinación genética. Bueno, la reducción cromosómica, como su nombre lo dice, es la reducción de cromosomas al momento que se está dando la meiosis. Empieza al momento que se separan los cromosomas homólogos. Esto sucede porque nosotros como humanos tenemos 46 cromosomas. Nuestra especie tiene 46 cromosomas. Entonces, si no existiera la reducción cromosómica, al momento que nosotros tenemos al espermatozoide y al óvulo y sucede la fecundación, si no existiera la reducción cromosómica, cada uno tendría los mismos 46 cromosomas. Al momento que se da la fecundación, al final, la célula hija final tendrá 92 cromosomas, lo cual pues sería incorrecto. Entonces, la reducción cromosómica se da principalmente para que no se pierda el número de cromosomas que cada especie tiene. Entonces, al momento que se da la reducción cromosómica a la mitad, el espermatozoide queda con 23 cromosomas y el óvulo queda con 23 cromosomas. Se da la fecundación y este da una célula hija con 46 cromosomas, lo que la identifica como una célula humana. Los puntos de control durante la meiosis básicamente son etapas en las que la célula examina factores externos e internos para así determinar si continuar con su división celular o empezarla. Durante la meiosis básicamente son 3 puntos de control, los principales o los más importantes. El punto de control G1, que es entre la fase G1 y la fase S, que es básicamente el inicio de toda la división celular. El punto de control G2, que viene siendo entre la fase G2 y la fase M. Y el punto de control del uso, o punto de control también llamado M, lo pueden llamar de las dos formas. Ok, ahora se los voy a explicar un poco más en detalle. El primero, como ya les mencioné, es el punto de control G1, que sucede durante la fase G1, del paso de la fase G1 a la fase S.
En este básicamente la célula decide, básicamente es decisión, si iniciar con el proceso de división celular o no. En esta se toman en cuenta factores muy importantes como lo son el tamaño, los nutrientes, las señales moleculares y lo más importante, la integridad del ADN, ya que con este pues se va a empezar la división celular en sí. También cabe mencionar que existen células que requieren de señales mecánicas y todo esto es un conjunto, y cuando la célula, por así decirlo, no tiene las señales aprobatorias, para iniciar el proceso, pues puede caer en recesión o puede pasar a la fase G0, como ya lo habíamos visto anteriormente en clases. Básicamente la fase G0 es una fase de recesión en donde la célula no se divide, queda inactiva, por así decirlo, en ese tema de división celular. Aquí también me parece importante señalar que de la fase G0 una célula sí puede salir, o sea, puede pasar de fase G0 a fase G1 otra vez nuevamente cuando pues los factores ahora sí son los adecuados, las señales son aprobatorias básicamente y se cumplen con todos los factores que se determinan anteriormente, como ya se los mencioné. Ok, ahora les voy a explicar el punto de control que es el G2. Básicamente como ya les mencioné, sucede entre el cambio de fase del G2 a la fase M. En este punto de control G2, básicamente la célula examina lo que viene siendo la integridad del ADN y la replicación sucedida en la fase S. Como recordamos, en la fase S se replica básicamente lo que viene siendo el ADN, y en este punto de control G2, para pasar al punto de control de la meiosis, donde ya inicia la meiosis, tiene que analizar si se replicó correctamente el ADN y si el ADN pues está íntegro, por así decirlo. Cabe destacar que cuando existen errores en este punto de control, se detectan errores, la célula puede detener todo por un momento y tratar de reparar esos errores para así proseguir con su división celular. En todo caso de que sea un error que sea pues irreparable, básicamente la célula realiza la apoptosis o realiza una muerte celular programada. Básicamente este es el punto de control G2. Ok, y ya por último punto de control viene siendo el punto de control del uso o punto de control M, también se le puede llamar. Básicamente en este punto de control la célula examina a las cromátidas hermanas, examina principalmente que estén unidas a los microtúbulos del uso en el centro de la célula, porque como recordamos las cromátidas hermanas se separan en la anafase y pues este proceso ya es irreversible básicamente, por lo que en este punto de control es muy importante que todas las cromátidas hermanas estén alineadas, estén unidas a microtúbulos en el centro, para que así pueda suceder ya lo que viene siendo la meiosis. Pues básicamente es el último punto de control que tiene durante todo el proceso de la meiosis. Entre la citocinesis y la fase G1 existe un periodo de tiempo que lo podríamos tomar como si fuera un descanso para la célula, si así se le puede llamar, pero es donde la célula pues empieza a comprobar las condiciones en las que se encuentra. Esta decide si quiere seguir el ciclo celular o lo detiene o lo abandona. Entonces es como un pequeño descanso para volver a entrar al ciclo celular en la profase 2 y terminar el proceso de meiosis con todas las demás fases. La división asimétrica es un suceso que se da en las células cuando dos células nacen con diferentes propiedades. Esto es un suceso anormal y se da debido a que el uso mitótico, en vez de ponerse en la parte central para que al momento de la anafase se pare, el uso mitótico se pone en la parte posterior de la célula, como en el filo, si lo podemos decir de cierta forma. Entonces esto hace que se dé una división asimétrica. Como podemos ver en la imagen, los usos están en donde deberían de estar, y en la imagen que dice asimétrica están pues movidos, y esto hace, como su nombre lo dice, pues que sea una división asimétrica, y es por esto que las células nacen con propiedades diferentes.
Y pues bueno, esto fue todo por nuestro equipo, la célula que explota. Espero que hayan entendido bien el tema y si tienen alguna duda no duden en ponerla aquí en los comentarios y nosotros se la vamos a estar respondiendo. Muchas gracias por su atención.